Buenos días, feliz sábado, que el Señor les bendiga grandemente, un privilegio poder estar delante de la presencia de nuestro Dios en su día santo para alabar y glorificar su nombre. ¿Cuánto nos sentimos contentos de poder estar en la casa de Dios? Amén. Así que tenemos la oportunidad de poder estar, ¿verdad?, aquí y poder alabar su nombre. Así que es un privilegio, me siento bien contento de en esta hora poder dirigirme a ustedes a través del estudio de la palabra de Dios. Y como mencionó la doctora Mary Villamil, hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Y lleva por título Limpio en el juicio. Y está basado en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías capítulo 3 es una historia bien interesante, la cual yo quisiera que hoy podamos estudiarla de una manera especial. Zacarías capítulo 3 es la historia de un hombre, que delante de Satanás se veía como alguien sucio, como alguien vil, como alguien despreciado, pero delante de la presencia del Señor era algo totalmente diferente. Así que yo quiero compartir eso con ustedes en esta mañana y quiero que podamos profundizar en la palabra de Dios. Así que, muy bien. Zacarías capítulo 3. Quiero contarles una historia antes de comenzar con el desarrollo del tema en esta mañana. Y cuenta la historia que en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre con mucho dinero, un hombre rico que tenía muchas posesiones, veía cómo eran los tiempos de la esclavitud, cómo eran los tiempos donde estos hombres eran abusados de una manera bien cruel, donde los maltrataban, y a él no le gustaba ese tipo de situación. Pero un día él se sentó a reflexionar y dijo, mira, yo voy a hacer algo diferente. Yo, a pesar de que soy rico, de que puedo, al igual que las otras personas, abusar de estos esclavos y usarlos para mi propio beneficio, yo lo voy a comprar, pero luego de eso yo le voy a dar una reflexión a él. Así que él fue a aquel mercado donde tenían a todos los esclavos y los usaban y abusaban de ellos y los ponían a hacer trabajos bien fuertes, y compró al más robusto, al más fuerte, al más elegante, al que parecía que podía hacer un mejor trabajo. Así que fue y lo compró, y cuando ya se lo llevó de aquel lugar, le dijo, mira, ya yo te compré, pero te tengo una noticia, quedas libre, no vas a ser esclavo. Así que aquel hombre, impresionado, no entendía lo que este hombre rico estaba haciendo, porque cuando se compra un esclavo es para sacarle el jugo. Así que este hombre le dijo, mira, pues tú quedas libre. Y este hombre se fue de aquel lugar porque quedó libre, pero se fue no normal, sino que se fue asustado, pensando que lo que venía en camino era una traición. Así que en el camino él empezó a correr y empezó a decir, no, yo creo que este hombre se me va a ir detrás y me va a perseguir. Pero pasó el tiempo y el hombre no se quedó solo, no tenía a nadie siguiéndolo. Así que él comenzó a reflexionar y dijo, si este hombre me compró y ahora me dejó libre, es entonces porque no me quiere causar daño. Así que ya él iba a más de mitad de camino, pero decidió revirar y volverse hacia donde este hombre. Y allí le dijo, mira, yo volví porque me estuvo bien curiosa esa acción que tú tomaste. Tú me compraste, pero ahora me dejaste libre. Así que yo he decidido servirte por el resto de mi vida. Y ese hombre, de ese día en adelante, fue el hombre más feliz del mundo, porque el que lo había comprado y después lo libertó, le daba todo lo que él necesitaba. Y era amor, era afecto y era comprensión. ¿No es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros? A pesar de que nosotros estamos sumergidos en la esclavitud de este mundo, a pesar de que nosotros estamos sumergidos en la esclavitud de todas las cosas que nos rodean, el Señor envió a su Hijo para darnos esa libertad. El Señor nos compró, pero al comprarnos también nos libertó. Gloria a Dios por eso. Así que en la Biblia nosotros encontramos la historia de este hombre en el libro de Zacarías, que
pasó por un proceso como este. A pesar de que él era un hombre que le servía al Señor, a pesar de que él era un hombre que vivía para el Señor, Satanás estaba allí para tratar de confundir ese plan, ese propósito que él llevaba a cabo todos los días. Y nosotros vemos en el libro de Zacarías que el nombre de este profeta al cual se le presenta esta visión significa Jehová se ha acordado. Y yo quisiera que hoy, a través de la historia de esta visión, nosotros podamos también recordar a Zacarías, recordar a Jehová que se ha acordado de cada uno de nosotros. Así que Zacarías era un hombre el cual vivió en el tiempo posterior a la cautividad de Babilonia. Y la cautividad de Babilonia fue un proceso bien difícil, fue un proceso bien duro, fue un proceso bien complicado, y él fue llamado como uno de los profetas menores, y en aquel tiempo él fue contemporáneo del gobernador Zorobabel, también fue contemporáneo del sumo sacerdote Josué, que es el que se presenta en esta historia, y también del profeta Ageo. Y en resumen del contexto, nosotros podemos encontrar que después de la vuelta al exilio de Babilonia, este Josué, del cual se presenta en el capítulo 3, se convierte en el primer sumo sacerdote. Recuerden que el sumo sacerdote en el santuario terrenal era el que presentaba, ¿verdad?, ese día, ¿verdad?, el pecado para ser limpio. Así que este sumo sacerdote representaba ante Dios a los que habían sido deportados de Babilonia y habían sido deportados del exilio, y también quienes habían sido elegidos para preservar el conocimiento de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Pero vemos que también a través de todo ese proceso, este pueblo recibía el socorro divino, y eso siempre estaba presente. Así que Satanás, como desde el principio de la historia de este mundo, ha estado rebelde, ha estado buscando oponerse a todo lo que Dios hace, a pesar de que él veía todos estos esfuerzos, a pesar de que veía todas estas situaciones, pues su plan era uno completamente negativo, ¿verdad? Y él lo que buscaba era hacer esfuerzos para corromper todo este proceso de intercesión que se estaba haciendo, y entonces causar destrucción a este pueblo. Pero en esta ocasión vemos que lo hace directamente con el que intercede por el pueblo, y ese es Josué como el sumo sacerdote. Así que dice el versículo 1 de Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba ¿dónde? Delante del ángel de Jehová. ¿Y quién más estaba allí? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Bien interesante, porque cuando comienza la historia dice que estaba Jehová, pero también estaba Satanás y también estaba Zacarías. Estaban todos juntitos allí, porque nosotros podremos encontrar que Satanás estaba allí para fiscalizar, para oponerse, para acusar, pero Dios estaba allí pendiente de todo, para entonces ver qué era lo que iba a pasar en ese proceso. Así que aunque Satanás, como hemos visto, estaba allí viendo para oponerse a todo lo que iba a acontecer en la historia, señalando las transgresiones de Josué, las transgresiones de Israel, porque Josué era el sumo sacerdote, pues pudiéramos decir que Zacarías se encuentra en esa sala del tribunal, en la visión, ¿verdad?, viendo ese proceso. Imagínense un juicio, el momento de un juicio en la sala de un tribunal, pues allí estaba Zacarías viendo como espectador, y aquí está el ángel del Señor actuando como representante, un representante designado por Dios. Y Josué estaba, ¿verdad?, como el sumo sacerdote, pero en esta ocasión como acusado, y Satanás como el fiscal. Y ustedes saben que Satanás no tiene derecho alguno de fiscalizar, no tiene derecho alguno de acusarnos, pero dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, que lo hace porque está rebelde y trata de destruir al pueblo. Si nos movemos un segundito al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, allí vamos a encontrar en los versículos 9 y 10 que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, mira lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado, y aquí es que conectamos lo que les acabo de mencionar, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué fue expulsado? Porque delante de la presencia del Señor, Satanás no tiene derecho de acusar a nadie. Satanás no tiene derecho de cometer juicio contra alguien así, pero en este momento eso era lo que Satanás estaba haciendo. Pero allí recuerden que estaba Dios y estaba pendiente para defender. Así que el punto número uno que yo quiero que ustedes puedan recordar hoy es que cuando Dios quiere transformarte, Satanás quiere derrotarte. Y tú debes tener eso claro para que puedas, ¿verdad?, estar pendiente. Porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, el enemigo va a tratar de interponerse. El enemigo va a tratar de ser un entrometido y meterse en el medio para no permitir que eso suceda. Pero sabemos que Dios es más poderoso. Amén. Sabemos que Dios es un Dios vivo. Ahora llegamos al versículo 2 y dice allí, ya cuando Dios ve todo esto, ¿verdad? Ya habló el que juzga. Ahora comienza la conversación y ahora se pone interesante. Dice, y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién habló? Jehová. Y le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Cuántas veces lo reprendió? 2 veces. ¿Por qué razón? Porque Dios se mete allí y dice, no, yo no voy a permitir, esto no puede ser posible. Entonces Dios reprende a Satanás como acusador, porque a través de esa reprensión nosotros encontramos que lo que Dios estaba haciendo era dejarle saber a Satanás que él no tenía derecho alguno, que él no tenía derecho de nada, que él no tenía poder, que él no tenía autoridad, que él no tenía dominio, porque quien tiene dominio se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, el Creador, el que te dio la vida. Como siempre, ¿verdad? Dios ha demostrado, pero en su desobediencia, en su rebeldía, Satanás no logra comprender eso. Y si llegara a comprenderlo, no le hace caso porque él quiere siempre tener el mal sobre tu vida. Ahora bien, luego de esa reprensión, miren qué interesante. Dios le hace una pregunta. Luego que te reprendo, ahora te pregunto, ¿no es este al que tú acusas, hablando de Josué como sumo sacerdote, un tizón arrebatado del incendio? ¿Alguna vez usted ha escuchado esa frase? Un tizón arrebatado del incendio. Porque un tizón arrebatado del incendio nosotros encontramos que es algo que se encuentra quemado o que se encuentra en proceso de combustión. Es decir, es algo que está casi abrasado ya. Así que esta frase completa a lo que está haciendo referencia es a los abrasadores fuegos del cautiverio, los cuales habían consumido ya al pueblo. Si Dios no hubiera puesto allí su corazón, no hubiera puesto su mano. Así que Israel había estado durante mucho tiempo, había pasado durante muchos años por el horno de la aflicción, habían llorado, habían sufrido, estaban devastados, ya no podían prácticamente nada más, y a causa de sus pecados, nosotros encontramos también a través de la historia que había sido consumido por la llama encendida. Pero Dios, a pesar de que habían sido consumidos, había intervenido. Porque Dios siempre, como te dije ahorita, interviene aún en el momento más crítico de tu vida. Y eso nunca lo puedes olvidar. Es que es interesante que esta parte donde Dios le hace esa pregunta a Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este alguien que ha pasado por la aflicción? ¿Alguien que ha pasado por el momento de prueba más duro? Y esa parte, aunque no es al 100% similar, me recuerda mucho a Job capítulo 1. Cuando Satanás también está acusando ¿a quién? A Job, ¿verdad que sí? ¿Y qué pregunta Dios le hace a Satanás? ¿Has considerado a mi siervo Job un varón recto, perfecto delante de Jehová? Prácticamente es algo similar porque siempre que Satanás acusa, Dios ve
más allá. Dios ve el lado positivo. ¿Por qué? Porque Satanás muchas veces ve que tú y yo le servimos tanto al Señor. Ve que tú y yo somos tan amorosos de permanecer agarraditos del Señor. Y ve que el propósito del Señor se está cumpliendo sobre nuestra vida a tal nivel que cuando llegan esos momentitos donde resbalamos, cuando llegan esos momentitos donde sentimos que vamos a caer, lo que Satanás hace, "No, este es mi momento", porque ahí él está pensando, ¿por qué está pasando esto? Y ahí Satanás se mete y entonces comienza a tratar de debilitar tu fe, comienza a tratar de decir, mira, este hombre no tiene propósito, pero Dios también interviene. Así que al igual que lo hace con Zacarías, lo hizo con Job, lo hace contigo. Cuando Satanás venga delante de ti a acusarte, cuando Satanás venga delante de ti a decirte, mira, tú has caído en lo más bajo, recuerda que allí sube el Señor y hace esa pregunta. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Así que en ambos textos lo que Dios le está mostrando a Satanás es que él conoce muy bien a las personas que están siendo acusadas, porque Satanás simplemente es un acusador, pero Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Así que aun cuando Satanás trata de hacer un mal juicio sobre tu vida, allí está Jesús como tu intercesor. Allí está Jesús como tu salvador. Allí está Jesús como tu abogado. Y no es un abogado que te traiciona. No es un abogado que primero te muestra algo y después otra cosa. No, ese abogado es fiel. Ese abogado es verdadero. Ese abogado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese abogado es el que un día fue a la cruz del Calvario. Así que nosotros continuamos viendo que dice el versículo 3, que luego de que Dios hace esta reprensión, ahora dice allí, y Josué, versículo 3, estaba vestido de vestiduras como viles y estaba delante del ángel. Eso me encanta porque dice allí que tenía vestiduras viles, y algo vil es algo despreciado, es algo sumamente feo. Es algo que nosotros podemos encontrar que es la expresión más fuerte para referirse a lo que es inmundicia. Es decir, lo que Josué se presenta allí que estaba vestido, era que estaba vestido de todo ese pecado que él había llevado como sumo sacerdote. Ya él estaba abarrotado de toda esta inmundicia. Es algo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros somos como ¿qué cosa? Somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así estaba vestido Josué, con trapos de inmundicia. Estaba débil, estaba repugnante. Es algo vil, es algo que ya prácticamente da asco. Y Satanás estaba tratando de decirle a Josué, mira, ya tú eres un tipo que no, tú das asco de tanto pecado que tienes cargando encima. Pero, dice allí, que a pesar de que él estaba en esa condición vil, a pesar de que él estaba en esa condición repugnante, dice el texto que estaba delante de ¿quién? Delante del ángel. ¿Por qué? ¿Será que nosotros, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo lo que podemos tener cargando de este mundo, podemos llegar delante de la presencia del Señor? Hoy tú estás aquí. ¿Tú reconoces que estás delante de la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y seguimos siendo pecadores. Pero hay una gracia mayor. Hay un amor más grande. Y a pesar de que quizás por tu mente está pasando de que yo no soy digno, recuerda, aún con tus vestiduras viles, tú sigues delante del Señor, porque Jesús te representa como tu sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Y era prácticamente la representación que Josué estaba haciendo en este texto. Así que Jesús cargaba todas esas vestiduras viles y lo hizo hasta llegar a la cruz,
para representarte como tu Salvador. Y es que aún con tu vestidura de inmundicia, aún con tu vestidura vil, aún con tu vestidura llena de pecado, tú puedes ir delante de la presencia del Señor. Así que cuando el Señor te ponga en tu mente servirle, cuando el Señor te ponga en tu mente trabajar para Él, cuando el Señor te ponga en tu mente seguir caminando en el propósito que Él tiene, y tú pienses que no eres lo suficientemente capaz, olvida el que no eres suficientemente capaz y sigue hacia adelante, porque aún con tu debilidad, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y eso era lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Satanás, que no importaba los pecados que Josué había cargado como sumo sacerdote, la intercesión que había hecho por ese pueblo, no importaba que el pueblo había pasado por el horno de la aflicción, seguía siendo capaz de seguir hacia adelante. Habiendo dicho eso, nos movemos al versículo 4. Y dice allí que habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, como ya Dios reprende y ahora Dios muestra algo mejor, vemos que el versículo 4 dice, mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Una pregunta. Del versículo 3 en adelante, ¿dónde está Satanás? ¿No está? ¿Hizo efecto la reprensión del Señor? ¿Hizo efecto la reprensión de Dios? Claro que sí, porque ahora Dios saca del panorama al acusador y comienza él como intercesor a llevar a cabo una acción. Y dice allí el versículo 4, quitadle esas vestiduras viles, quitadle esas ropas de inmundicia, quitadle esas ropas de injusticia, quitadle todo eso que lo hace ver tan sucio. Y a él le dijo, mira, date cuenta, observa, analiza que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Josué era sumo sacerdote, pero tenía frente a él al mejor sumo sacerdote, que era Cristo Jesús, al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Así que le dijo, te he hecho vestir ropas de gala. ¿Y cuáles son esas ropas de gala? Son ropas de lino fino, son ropas resplandecientes. Y esas ropas de lino fino, esas ropas resplandecientes representan pureza, representan limpieza, representan la justicia de Cristo. Así que cuando Dios le dice a Josué, te he hecho vestir ropas de gala, le ha dicho, he vuelto a darte la justicia que Satanás por alguna razón te había pensado que habías perdido. Hoy ya Satanás desapareció del panorama y tú eres nuevamente justo, eres nuevamente limpio y puedes continuar hacia adelante llevando a cabo tu labor de sumo sacerdote, porque nosotros nos damos cuenta que es bien interesante que Dios, luego de que cuando Dios quiere transformarte, Satanás quiere derrotarte, allí Dios entra y destruye lo que te quiere destruir. Y cuando Dios destruye lo que te quiere destruir, es que allí nos damos cuenta que la obra de Dios tiene un efecto completo sobre tu vida. La obra de Dios es poderosa y nosotros podemos continuar viendo eso a través de la historia, porque Josué no solamente disfruta de que su pecado había sido limpio, sino que él también recibe esa justicia positiva, recibe ese amor de parte de Jesús. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, hablando de esas mismas vestiduras. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Así que cuando el Señor te vistió, el Señor provocó la justicia sobre tu vida.
Ahora bien, el versículo 5 dice que Dios continuó dándole cosas a Josué. Luego que le puso ropas de gala, dice el versículo 5, le dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Cuando le ponen esa mitra, dice el texto, cuando le ponen ese turbante, cuando le ponen eso a él, lo que estaban poniéndole era literalmente el perdón de Jesús. Porque cuando dice el texto que le pusieron mitra limpia, le estaban dando nuevamente las condiciones para que él llevara a cabo su santa función. Porque si ustedes se dan cuenta, en el santuario terrenal, en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 36 al 38, colocar el turbante puro significaba santidad a Jehová. Así que cuando a Josué, como sumo sacerdote, le estaban poniendo esa mitra limpia, le estaban poniendo nuevamente la santidad de Jehová. Lo estaban apartando nuevamente para el propósito especial. Así que Josué estaba siendo transformado en su totalidad. Y ustedes se dan cuenta que de ahí en adelante, entonces Dios lo estaba preparando para lo que le iba a volver a recordar. Y es que cuando te ponen mitra limpia sobre tu cabeza, Dios coloca ese turbante sobre tu vida. Y cuando Dios coloca ese turbante sobre tu vida es para que tú te des cuenta, para que no dudes, para que no tengas temor de actuar conforme a eso que el Señor te ha dado. Yo te pregunto, ¿qué el Señor te ha dado? ¿Qué el Señor ha provocado sobre tu vida? ¿Cuál ha sido el regalo del Señor para ti? ¿Tú aprovechas ese regalo del Señor? ¿Tú aprovechas eso que el Señor te ha dado? Cuando el Señor te regaló esa mitra limpia, cuando te regaló esas ropas de gala, tú las aceptaste, pero has caminado conforme a ellas. Has caminado conforme a lo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando el Señor ha provocado acciones justas sobre tu vida, tú te has dado cuenta de que tú tienes algo lleno de valor y que debes aprovecharlo. Tú te has dado cuenta que esas acciones justas son la salvación, pero tú debes estar pendiente de asegurarla todos los días. Porque muchas veces Satanás, sí, nos juzga y el Señor nos defiende, pero muchas veces tenemos que tener cuidado de que esos pecados en los que hemos caído sean por nuestras propias decisiones. Porque muchas veces caemos por equivocación, muchas veces caemos por situaciones que llegaron a nuestra vida, pero muchas veces lo hacemos conscientes, lo hacemos rebeldes, lo hacemos pensando que ya lo demás no tiene propósito. Ten mucho cuidado de que esas acciones justas que Dios te ha puesto, de que esa mitra limpia por nuestras decisiones, las ensuciemos y perdamos el propósito de ellas en nuestra vida. Pero es bien interesante también notar que luego de que Dios le pone todo esto a Josué, le dice en el versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó, y por eso te dije lo que acabo de mencionar, porque conecta con este versículo 6, amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, y ahora leemos nuestra lectura bíblica, si anduvieres, ¿por dónde? Por mis caminos, y si guardares, ¿qué cosa dice el texto? Mi ordenanza, también tú harás ¿qué cosa? Gobernarás mi casa. Dice allí, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Primero el Señor lo que hace en ese texto es que le advierte, le exhorta, lo educa, le dice, mira, si tú andas por mis caminos,
por los caminos que son más altos que los tuyos, por los caminos que son mejores que los tuyos, por los caminos perfectos porque los tuyos son imperfectos. Mira lo que va a pasar. Y si guardas mi ordenanza, eso era un símbolo de obediencia. Si tú obedeces mi pacto, si tú obedeces mi voz, si haces caso a lo que yo te digo a través de la voz del Espíritu Santo, mira lo que va a suceder. También tú gobernarás mi casa. Si obedeces, recibes poder. También tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí te daré lugar. Eso era parte de la labor de lo que era un sumo sacerdote. Así que Dios se le estaba devolviendo nuevamente, pero le estaba recordando: nunca olvides que yo te volví a limpiar, que yo te provoqué acciones justas, pero no olvides que en medio de tu labor siempre estés centralizado. Nunca olvides de que porque ya el Señor me limpió, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Porque tú y yo debemos recordar algo muy importante. Y es que cuando el Señor te da poder, cuando el Señor te regala algo, aprovéchalo. Pero aprovéchalo humildemente, aprovéchalo sabiamente. No lo desperdicies, no juegues con eso. No abuses de lo que Dios te da. Cuando Dios te regala algo, úsalo para bien, no lo uses para mal. Cuando Dios te da una oportunidad, úsala para tú crecer, pero también para ayudar a crecer a otras personas. Nunca lo uses para humillar, nunca lo uses para destruir, nunca lo uses para hacer lo que tú quieras. Úsalo para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso era lo que le estaba recordando a Josué. Si haces eso, vas a tener muchos privilegios. Si haces eso, vas a tener muchas cosas buenas en tu vida. Porque cuando el plan de Dios vuelve a retomarse, en ese plan hay una obra que cumplir. Y siempre debemos tenerlo presente. Pero miren cómo termina esta visión de los versículos 8 en adelante. Escucha pues, versículo 8. Ahora Josué, sumo sacerdote, nuevamente tienes el título. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones ¿cómo? Son varones simbólicos. Así que es bien interesante. Dice allí: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué eran varones simbólicos? Porque así como Ezequiel había sido una señal para su generación, así también los israelitas debían ser la restauración, una demostración de eso que Dios había hecho en favor de los que cooperan con el propósito del Señor. Así que luego que le dice que yo traigo esa restauración, le dice también el versículo: he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y siervo es algo que se utiliza para referirse al gran libertador. Así que Dios le estaba diciendo a Josué: he aquí, yo traigo a mi siervo, traigo al gran libertador, traigo al que ha de vencer, traigo al que ha de ir por encima de todo. Y le dice también: ese gran libertador viene con un renuevo. ¿Y qué es un renuevo? Es algo fresco, ¿verdad? Algo nuevo, algo que viene a darte algo que tú no tenías. Así que ese gran libertador, cuando Dios le dice a Josué que viene a traer un renuevo, lo que le está diciendo es: ese gran libertador viene a traer un brote, un crecimiento, algo fresco sobre tu vida, porque el renuevo está bien asociado con lo que dice Juan capítulo 15, que es el fruto y la vida. Esa es la misma ilustración que se utiliza en Juan capítulo 15, cuando dice que Él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Así que Él es la vid y vosotros los pámpanos. Jesús es el renuevo y nosotros somos los que obtenemos ese renuevo, los que obtenemos ese brote, los que obtenemos ese crecimiento sobre nuestra vida. Así que no solamente Dios le está diciendo a Josué que le va a traer un renuevo, algo fresco, sino que le está diciendo en el versículo 9, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay ¿cuántos ojos? 7 ojos.
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ese texto es bien interesante porque nosotros podríamos decir que cuando está hablando de la piedra está haciendo referencia a algo sólido, a un fundamento, algo que permanece, algo que es firme. Y esa roca es la roca eterna que se llama Cristo Jesús. Pero también cuando dice allí que sobre esa piedra, sobre esa roca eterna, ¿que es quién? Es Jesús. Hay 7 ojos. ¿Y esos ojos, por qué son 7? Pues bien interesante que nosotros podríamos decir que esos ojos hablan de lo que es la perfección, hablan de lo que es la plenitud del conocimiento. También podríamos decir que esos ojos hacen referencia a la sabiduría del Mesías, porque decía el versículo anterior que ese siervo era el gran libertador. Así que cuando está diciendo que ese siervo, que era la piedra, tenía 7 ojos, estaba diciendo que esa piedra tenía plenitud, tenía conocimiento, tenía sabiduría. Y también, si nosotros vamos un poquito hacia atrás, nosotros encontramos que los ojos en el tiempo del canon judeocristiano representaban algo bien interesante. Y es que esos ojos eran plena visión, esos ojos eran pleno conocimiento. Y eso es interesante, porque entonces nos damos cuenta que el simbolismo de los 7 ojos es algo bueno, es algo agradable. Y lo que Dios le estaba diciendo a Josué era que que en esa única piedra había 7 ojos. Así que le estaba diciendo, recuerda que todo lo que tú hagas debe ir conforme a la sabiduría del Señor. Recuerda que todo lo que tú hagas debe ir conforme al conocimiento del Señor, porque el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe, el Señor es omnisciente, es omnisapiente, así que nunca pierdas de vista el propósito, porque dentro de ese propósito debes siempre buscar estar en el centro, en la esfera del Señor, en la esfera de lo que Dios tiene para tu vida. Así que yo te pregunto, ¿qué representan los 7 ojos sobre tu vida? Ojalá que puedan representar la sabiduría del Señor. Ojalá que puedan representar el conocimiento del Señor. Así que termina el texto diciendo, he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. He aquí viene ese brote, he aquí viene ese conocimiento, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso era una profecía de lo que iba a hacer Dios a través de su Hijo, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, donde ya no iba a haber necesidad más de un santuario terrenal, porque ahora comenzaba a funcionar el plan de salvación. Y en un día Dios quitó el pecado de tu vida. En un día Dios quitó el pecado de mi vida. Así que, en conclusión, esta visión se puede aplicar en gran manera al pueblo de Dios durante las escenas que nos ha tocado vivir en nuestra vida, pero también durante las escenas del gran día de expiación. Porque nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vamos a ser puestos a prueba, vamos a tener que enfrentar tiempos de angustia, pero los que sean fieles a Dios, los que permanezcan firmes, siempre tendrán la victoria. A pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, hoy tenemos que tomar una decisión y es poder volver nuevamente a pasar por ese juicio y que al pasar por ese juicio podamos reconocer, podamos saber que somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Que cuando lleguen esos momentos que tengamos que pensar, que tengamos que reflexionar, estoy sellado, estoy salvo, podamos tener claro y podamos tener la seguridad de que hemos sido sellados porque hemos caminado conforme al propósito del Salvador y porque la sangre de Cristo nos ha dado la victoria. ¿Cuántos de ustedes quisieran hoy pasar por ese juicio? Y que
aunque Satanás esté a un lado para destruirte, recuerdes que allí está Jesús, allí está el Rey de Reyes, para agarrarte de la mano y volver a salvarte, volver a subirte y volver a darte el propósito de la salvación. ¿Cuántos quisiéramos eso en esta mañana? Si tú lo aceptas, si tú lo crees y decides vivir conforme a eso, haz tú personalmente tu pacto con el Señor y te invito a ponerte en pie y a que juntos podamos hablar con nuestro Dios. Padre celestial, Padre querido, Dios de amor y de misericordia, Señor, gracias infinitas te damos, porque hoy podemos recordar, podemos saber, Señor, que tú estás al control de nuestra vida. Gracias, Padre querido, porque un día viniste a esta tierra a morir en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos dignos. Y porque nos recuerda, Señor, que a través de ese sacrificio en la cruz, un día volverás nuevamente a vestirnos con ropas de gala, a darnos justicia, Señor, y a poder estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a ese propósito. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir enfocados en lo que tú has hecho sobre nosotros. Y que no importa lo que el enemigo ponga en nuestra mente, ponga en nuestro caminar, siempre recordemos que tú estás allí para socorrernos. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano cada día y siempre caminar conforme a lo que tú has hecho sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.